Les voy a pedir si por favor se ponen de pie juntamente conmigo y abren sus Biblias a la epístola de los Efesios. Vamos a estar estudiando el día de hoy Efesios capítulo 2, continuar nuestro estudio en Efesios. Les doy unos momentos y después leemos la palabra y entramos en oración para encomendarnos a Dios. Efesios 2, vamos a estar leyendo del versículo 5 al 7. ¿Lo tienen, hermanos? Efesios 2, versículos 5 al 7. La palabra de Dios dice de la siguiente manera: aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia habéis sido salvados. Y con Él nos resucitó, y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús, a fin de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Y por favor inclinan sus rostros, cierran sus ojos, vayamos a Dios, el Padre, en oración. Padre Santo, Padre glorioso, digno de toda honra y de toda gloria, venimos delante de ti este día, Señor, agradecidos, Padre, por todo lo que has hecho por nosotros. Te damos las gracias, Padre Santo, por el privilegio de estar en tus atrios. Te damos las gracias, Padre, de que podemos estar aquí en paz, tranquilos, Señor, estudiando tu palabra, alabándote, Señor, por medio de la música, por medio de la oración, por medio de la proclamación del glorioso evangelio, Padre Santo, por medio de los sacramentos, Señor. Gracias te damos, Señor, que por medio de todo ello, Señor, nos vas madurando, nos vas creciendo, Señor, en Cristo, moldeando más y más a la semejanza de Él. Pedimos, Padre Santo, que seas con nosotros en estos momentos, Señor. Que por medio de la proclamación, Señor, de tu palabra, de tu evangelio, Señor, tú nos vayas cambiando, Padre, vayas obrando en nuestras mentes, en nuestros corazones, Señor, tu santísima voluntad en cada una de nuestras vidas. Pido, Padre Santo, que para el creyente, Señor, des fortaleza, Padre, ánimo, Señor, a seguir adelante, por medio de tu Espíritu, por medio de tu palabra, Padre Santo. Te pedimos, Señor, igual por todos aquellos que no han puesto su fe en ti, Padre Santo, que tú les llames al arrepentimiento, Señor. Que en arrepentimiento vayan a ti, Señor, a pedir perdón por sus pecados, Padre, y que poniendo su confianza plenamente en la obra de tu Hijo, nuestro Señor Jesús, la obra en la cruz, Padre, donde hay el perdón de los pecados, la redención, Señor, la adopción como hijos, clamen a ti en fe, Señor, y lleguen a formar parte de tu cuerpo, Señor. Bendice, Padre, te pedimos, Señor, una vez más, que obres en nosotros. Te pido en lo personal, Padre, que me ayudes hablar de manera clara, una manera entendible, Señor, una manera, Señor, en la cual sea edificante mutuamente, Señor, entre mis hermanos y yo. Todo, Padre Santo, para tu honra y tu gloria, Señor, y es lo que pedimos cada semana, que cualquier cosa que hagamos, sea nuestro pensar, nuestro hablar, nuestro andar, Señor, sea para tu honra y tu gloria nada más. Te lo pedimos todo en el glorioso nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesús. Amén y amén. Pueden tomar sus lugares. Bueno, hermanos, ya son varias semanas que no he estado con ustedes, entonces sería muy bueno repasar un poquito lo que hemos estudiado antes de que nos habíamos ido de vacaciones, 3 semanas. Les recordamos, estamos en el libro de Efesios, como ya hemos leído, incluso volvimos a leer el versículo 5, si ustedes se acuerdan. Lo dividí un poco, interesante la última vez que terminamos, para que hubiera un enfoque en específico en estos 3 versículos, el versículo 5, 6 y 7. Ahora, hermanos, lo que voy a hacer es de que les voy a leer del versículo 1 en adelante para entrar en contexto y después hablamos de lo que va a ser nuestro enfoque el día de hoy, esperando en Dios que en verdad obtengamos ya sea información nueva acerca de todo lo que Dios ha hecho en Cristo Jesús por nosotros, para nosotros, y sea recordatorio y de ánimo y para la gloria de Dios, o tal vez que sea algo, información nueva que nos ayude a estar firmes en la fe, entendiendo de todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Amén. Entonces lo voy a leer Efesios 2 del 1 al 7. Muy probable no esté en las pantallas, pero nomás pongamos atención, yo les repaso lo que es la información que hemos estudiado. Capítulo 2, versículo 1 dice: y Él os dio vida a vosotros que estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el príncipe que ahora opera en los hijos de desobediencia,
entre los cuales también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Les recuerdo, una de las cosas que estudiamos en esta sección es de que la palabra de Dios a continuo nos aclara la naturaleza del hombre. Esta mañana me tocó predicar con nuestros hermanos de habla inglés, y es literalmente esa sección la que estábamos estudiando. Ellos van un poquito más atrasados. Yo predico aquí cada domingo, allá de vez en cuando, ¿no? Pero el punto, una de las cosas que mencionaba en la mañana, es de que la realidad de la humanidad, lo que es la postura delante de Dios, es de que nosotros, todos nosotros, estamos en enemistad, apartados de Cristo, estamos en enemistad con Dios. Eso significa que somos sus enemigos, que Él tiene algo en contra de nosotros, es nuestro pecado. El hombre natural, apartado de Cristo, apartado de la fe, apartado de lo que es esta religión, el hombre es pecaminoso. Toda decisión, lo que piensa, lo que habla, lo que hace es pecaminoso, es en contra de Dios. Esta es la realidad bíblica, este es el problema mayor del hombre. Muchas veces pensamos en enfermedades, muchas veces pensamos de que tal vez no estamos tan mal, o pensamos diferentes cosas, pero el problema primordial del ser humano es de que delante de Dios hay enemistad. Eso significa que nosotros estamos en contra de Dios en nuestro estado original, y esto es por cuestiones del pecado. Todos hemos pecado, todos somos pecadores, todos tenemos una tendencia a anhelar las cosas que van en contra de Dios, y esto es lo que Pablo les indica a los Efesios en el capítulo 1, hablando en tiempo pasado. Y son tres verdades las cuales nosotros debemos de familiarizarnos para entender verdaderamente lo que es la antropología, ¿verdad? El estudio del hombre. Y esto es que el hombre es pecador en sí, está muerto delante de Dios, muerto espiritualmente. ¿Por qué? Porque anda según la corriente de este mundo, porque anda detrás de Satanás y porque anda detrás de los propios deseos que existen en uno, pecaminosos, los deseos carnales, las pasiones carnales. Esto es lo que vemos del versículo 1 al 3. Después estudiamos el versículo 4, uno de los peros más gloriosos de todas las escrituras. Dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Entonces, Dios interviene porque le es necesario intervenir. Ustedes y yo no podemos hacer nada por salvarnos. No hay nada, y esto quiero que quede claro, no hay nada que ustedes y yo podamos hacer que agrade a Dios suficientemente para aprobarnos. Delante de Dios estamos reprobados, no importa qué tantas buenas obras hagas, qué tantas obras de caridad. Muchas veces tenemos la mentalidad de que si hago buenas obras más que las malas que hago, entonces voy a estar bien delante de Dios, me merezco el cielo. La Biblia dice absolutamente no. El requisito de Dios, delante de Él, cuando nos presentemos delante de Él, el requisito va a ser perfección. Eso significa un 10, sin ninguna tacha. Que no hayamos hecho absolutamente nada malo en toda nuestra vida, en toda la historia que nosotros hayamos existido, ni en pensar, ni en hablar, ni en hecho, obviamente. Todos reprobados, obviamente. Pero para honra y gloria de Dios, por eso envía a Cristo. Y es lo que estamos leyendo. Pero Dios, que es grande, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, cuando estamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Hubo una resurrección que ocurrió con Cristo Jesús, cuando pusimos nuestra fe en Él, cuando fuimos atraídos a Él y respondimos en fe. Ok, entonces eso es lo que estamos estudiando. Ahora llegamos al versículo 5. El día de hoy nuestro enfoque va a ser la unión con Cristo. Vamos a considerar ciertos aspectos de nuestra unión con Cristo. Es muy fácil vivir esta vida y como somos entrenados todos los días de nuestra vida a ser independientes, el no valorar lo que las verdades bíblicas nos están indicando, y es de que hay una unión inseparable con Cristo. Y hoy lo vamos a ver, muchos aspectos de los cuales, de nuevo, no se hablan mucho, pero el día de hoy me gustaría que fueran áreas de nuestro enfoque para apreciar un poco más lo que Dios ha hecho en nosotros, por nosotros, con Cristo y en Cristo. Hermanos, el día de hoy es importante que entendamos que existe una unión divina, una unión gloriosa juntamente con Cristo. Ahora les aclaro esto de antemano para que empecemos a ver cómo es de que estamos unidos a Cristo, porque muchas veces
y es típico en la humanidad, en la carne, el sentirnos solos, el sentirnos que somos independientes, autónomos o cualquier otra palabra que ustedes puedan imaginarse. Muchas veces el cristiano navega la fe aislado, independizado del resto del cuerpo. No debe de ser así, es un sermón para otro día, pero sabemos que la promesa de Dios es de Cristo y va a estar con nosotros. No solo tenemos el Espíritu Santo habitando con nosotros, pero ahora que estamos nosotros, nuestra vida se encuentra en Cristo Jesús también, ¿verdad? Entonces vamos a leer el versículo 5 una vez más y nos vamos a enfocar en las tres realidades que aquí vemos el día de hoy. Versículo 5 dice, aun cuando estábamos muertos, o sea, a pesar de, siendo pecadores, aún así, por el amor que Dios tenía hacia nosotros, dice, nos dio vida juntamente con Cristo. Dice, por gracia habéis sido salvos, y con Él nos resucitó, y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Entonces hay tres realidades, según Pablo, que Dios nos ha otorgado. Primero que nada, juntamente con Cristo nos ha dado vida. Número 2, juntamente con Cristo nos resucitó. Número 3, juntamente con Cristo nos sentó en los lugares celestiales. Y hermanos, el punto aquí es claro, como ya lo mencioné, hay una unión divina con Cristo. Todo creyente ahora está unido a Cristo y Pablo explica varios aspectos de ello. Como es común, esto trae varias implicaciones para ustedes y para mí. Para recibir esta vida de la cual habla Pablo, debe primero ocurrir una resurrección. Igual como Cristo resucitó, el creyente pasa de muerte a vida en Cristo Jesús. Esto hemos visto las semanas pasadas, antes de irnos a vacaciones, pero es crucial, les recuerdo. Noten una vez más lo que Cristo menciona en Juan 5. Juan 5, versículo 24. Dice, en verdad os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no viene a condenación, sino que ha pasado ¿de qué? De muerte a vida. Ahora acuérdense, Pablo está diciendo que éramos nosotros transgresores, éramos pecaminosos y que por ello estábamos ¿qué? Muertos en nuestros delitos y pecados. Entonces, la idea es de que apartados de Cristo estamos muertos, pero en Cristo recibimos muerte y ahora pasamos ¿de qué? De muerte a vida. Y aquí estamos hablando de cuestiones espirituales, una vida espiritual, una nueva vida que ahora es nuestra en Cristo Jesús. Vean conmigo Juan capítulo 11, versículo 25 y 27 al 27. Dice, Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. ¿Crees esto? Ella le dijo, sí, Señor. Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que viene al mundo. Ahora noten conmigo de que hay dos cosas que tal vez nos puedan confundir un poco. Jesús dice, el que cree en mí no morirá jamás. Y luego dice, el que cree en Él, aunque muera, vivirá. Entonces, ¿cuál es? ¿Vamos a morir o no vamos a morir? La verdad es de que todos vamos a experimentar muerte física. Pablo también nos indica en Efesios 2 que todos hemos experimentado muerte espiritual. En Cristo, para aclararles el versículo, ahora todos tenemos vida. Jamás moriremos espiritualmente, pues nuestra vida está en Cristo. Y cuando muramos físicamente, porque muy probable que experimentemos la muerte física, a menos de que regrese Cristo antes de, nuestra vida continúa y viviremos física y corporalmente una vez más estando en Cristo. Entonces, Cristo está tratando con los dos aspectos. Si has puesto tu fe en Cristo el día de hoy, ahora tu vida está en Cristo. Tienes una vida espiritual en Cristo y esto demanda de ti varias cosas, los cuales vamos a ver un poquito más adelante. El cristiano por eso es llamado a vivir diferente, por eso ya no vale todos esos comentarios que muchas veces me dicen para defender sus pecados, que yo soy así, que yo soy de acá, que yo soy de este estado y por eso X y eso. Estamos en Cristo. Todo lo viejo ha pasado. He aquí todo hecho es nuevo, ¿correcto? Estamos en Cristo. Esta resurrección que hemos experimentado con Cristo espiritualmente es algo real, es una verdad bíblica, algo que tal vez muchas veces no se considera, no se medita.
Literalmente es el punto de Pablo al inicio de Romanos 6. Se los voy a leer una vez más. Los que se bautizaron ya están un poquito más entendidos en estas áreas. Romanos 6, versículo 3 al 11 dice: ¿no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Esto significa que nosotros hemos experimentado la muerte juntamente con Cristo. Cuando Él fue crucificado, hay una unión. Y uno dice: bueno, pero yo ni existía, pastor. Lo entiendo, esto es divino. Esto es milagroso. Cuando Él es crucificado, todo su cuerpo, toda su iglesia muere juntamente con Él. Y se hace evidente en nuestro bautizo. Versículo 4. Por tanto, hemos sido sepultados con Él. ¿Por medio de qué? Del bautismo para muerte. A fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Literalmente lo que se está explicando por medio de Pablo a los romanos, a la iglesia en Roma, en el capítulo 6, es de que el cristiano experimenta la muerte y resurrección juntamente con Cristo. Esta es parte de la unión que ahora nosotros tenemos como creyentes. Cuando Cristo muere, nosotros morimos. Cuando Él resucita, nosotros resucitamos. ¿A qué? Dice ahí: a novedad de vida, a nueva vida. Porque si hemos sido unidos a Él en la semejanza de su muerte, ciertamente lo seremos también en la semejanza de su resurrección. Ahora aquí ya cambia un poquito el tono. Hemos sido resucitados espiritualmente, hay un nuevo hombre en nosotros, hemos resucitado con Cristo, pero ahora también tenemos una esperanza de una resurrección corporal, física. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con Él, y ahí está. De lo que éramos, en lo que andábamos, lo que decíamos, lo que pensábamos, todo lo que absorbimos del mundo, todo lo que absorbimos en pecado, todo lo que absorbimos yendo detrás de Satanás, yendo detrás de los deseos propios de nuestra carne, ha sido ¿qué? Crucificado con Él. Ese es el viejo hombre. Si ustedes se acuerdan, nuestro hermano Joaquín enseñó acerca de ello, lo vamos a volver a estudiar cuando lleguemos a Efesios 4. Existe en nosotros ahora, en el creyente, el viejo hombre. El que no agradaba a Dios, el que no buscaba agradar a Dios, el que no quería hacer nada para Dios, el que andaba en los propios deseos, el que blasfemaba en contra de Dios, pecaba en contra de Dios. Ese es el viejo hombre, y al poner nuestra fe en Cristo Jesús, ese hombre es crucificado, puesto a muerte. Pero ahora hay una resurrección juntamente con Cristo. Hemos resucitado. Ahora Cristo vive en nosotros. Este es el punto de Gálatas 2:20, ¿verdad? De que ahora vivimos para Cristo. Hay un nuevo hombre en nosotros. Lo leo una vez más, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con Él para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado. Y allí esta frase es bastante clave. Muchas veces se nos va acondicionando a aceptar nuestro pecado. Hermanos, lo entiendo, por gracia y misericordia de Dios que ha extendido a nosotros, se entiende que continuaremos pecando, pero no debe ser el deseo. Jamás nos rindamos. No, pues es que el pastor dijo que voy a seguir pecando, entonces pues en pecado ando. Absolutamente no. Esta resurrección a nueva vida nos da el deseo de abandonar el pecado, de dejar el pecado. No significa que va a ser perfecto, no significa que jamás volveremos a pecar, pero debe de haber un intento sincero con todas nuestras fuerzas a no pecar más. Eso significa que cuando viene la tentación, debemos de predicarnos a nosotros mismos: yo he resucitado con Cristo, no tomaré el paso a pecar. Y si lo hacemos, si por cualquier razón decidimos ignorar que ahora hay un nuevo hombre en nosotros, entonces al pecar es acordarnos: no son así las cosas. Por medio del Espíritu Santo entra en nosotros una convicción, donde vamos a correr, a huir a Cristo en arrepentimiento y pedirle a Dios ayuda de no volver a caer jamás. La vida del cristiano es una vida progresiva en santidad, que vamos siendo más y más santos. Tal vez jamás perfectos, esto no viene hasta la glorificación. Pero hermanos, les ruego que entendamos la verdad, que al estar en esta unión con Cristo significa que hemos sido puestos a muerte el viejo hombre y resucitados el nuevo hombre juntamente con Cristo. Ustedes y yo debemos vernos completamente diferentes, no superiores, no nos vaya a entrar eso en la cabeza, diferentes, viviendo para honra y gloria de Dios.
Sabiendo esto, que vuestro viejo hombre fue crucificado con él para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado, porque el que ha muerto ha sido libertado del pecado. Y si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado entre los muertos, no volverá a morir, ya la muerte no tiene dominio sobre él. Gloria a Dios por esa verdad. Porque en cuanto él murió, murió al pecado de una vez para siempre. Pero en cuanto vive, vive para Dios. Ese es el lema por el cual ustedes y yo debemos vivir. Como hemos muerto al pecado para siempre. Pero ahora como hemos vuelto a la vida, vivimos para Dios. Así también vosotros. O sea, hablando a los cristianos en Roma, por extensión a nosotros, consideraos muertos para el pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. En unión con Cristo, hemos experimentado todo con Él y como Él. Murió crucificado, nosotros también. Resucitó de entre los muertos, nosotros también. No morirá jamás, nosotros tampoco. Vive para Dios, nosotros también debemos hacerlo. Continuemos, vayamos a nuestro siguiente punto, nuestra posición con Cristo. La última parte, en Efesios 2, del versículo 6, dice, y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús. ¿Qué significa, hermanos, que posicionalmente estamos unidos con Cristo al estar sentados con Él en los lugares celestiales? Si una persona te pregunta, ¿qué significa que ahora tú estás sentado juntamente con Cristo en los lugares celestiales? Y la respuesta es simple. Y la respuesta es una que se nubla por nuestra pecaminosidad, por los deseos de la carne, por esta vida incluso en la cual estamos. Y es simplemente la verdad de que ahora pertenecemos y habitamos en la presencia de Dios. Veamos unas cuantas cosas para entender esto. Tal vez lo podamos apreciar todo esto un poco más. Incluso en mis vacaciones me puse a estudiar un poquito más acerca de todo esto. Compartí en breve con los varones, espero se acuerden. Pero les voy a leer unas citas y explicar lo relevante que es a lo que estamos estudiando el día de hoy acerca de pertenecer y habitar en la presencia de Dios, el estar sentados en los lugares celestiales. Vamos a considerar el requisito para llegar ahí. ¿Qué es lo necesario? Hablamos que estábamos en enemistad como seres humanos. Hablábamos de que el requisito es la perfección, de que para estar en la presencia de Dios, cuando vayamos a rendir cuentas, el requisito va a ser la perfección. Santiago 2, si no me equivoco, es el versículo 10, se menciona, ¿verdad?, que si observamos la ley, fracasamos en un punto de ella, somos transgresores de toda la ley, reprobados. Les recuerdo, hermanos, Dios tiene 613 mandamientos, resumidos en 10, ¿verdad? El transgredir uno de esos puntos, uno de esos 613 puntos, es entonces caer en enemistad en contra de Dios y no existir más en la perfección. Pero el problema es que cuando ustedes y yo nacemos, que nos complica un poquito más las cosas, nacemos ahora en pecado. Se nos culpa el pecado original. Entonces, entendemos que no hay perfección en nosotros. Y ahora consideremos bíblicamente los requisitos. Salmos 24. Les voy a leer versículo 3 al 6. ¿Quién subirá al monte del Señor? ¿Y quién podrá estar en su lugar santo? El de manos limpias y corazón puro, el que no ha alzado su alma a la falsedad, ni jurado con engaño. Ese recibirá bendición del Señor y justicia del Dios de su salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro como Jacob. El monte del Señor nos habla
de donde Dios habita. Es el lenguaje para comunicarnos donde está Dios, su presencia, donde habita Él en toda su gloria. Sinónimo es su lugar santo. Entonces vemos el monte del Señor y su lugar santo. Una vez más hablamos de la presencia de Dios. Y nos habla de lo que se requiere para estar ahí. Noten otro salmo igual de claro, Salmos 15. Se los leo. Señor, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu santo monte? La respuesta: el que anda en integridad y obra justicia, que habla verdad en su corazón, el que no calumnia con su lengua, no hace mal a su prójimo, ni toma reproche contra su amigo, en cuyos ojos el perverso es menospreciado, pero honra a los que temen al Señor. El que aún jurando en perjuicio propio no cambia, el que su dinero no da a interés, ni acepta soborno contra el inocente. El que hace estas cosas permanecerá firme. Una vez más vemos lo mismo. El tabernáculo habla de donde Dios habita, su santo monte. Ahora noten conmigo, vayamos a Isaías 33. Isaías 33, les leo del versículo 14 al 17. Aterrados están los pecadores en Sión. El temblor se ha apoderado de los impíos. Noten las preguntas retóricas. ¿Quién de nosotros habitará con el fuego consumidor? ¿Quién de nosotros habitará con las llamas eternas? El que anda en justicia y habla con sinceridad, el que rehúsa la ganancia injusta y se sacude las manos para que no retengan soborno, el que se tapa los oídos para no oír de derramamiento de sangre y cierra los ojos para no ver el mal, ese morará en las alturas. En la peña inexpugnable estará su refugio, se le dará su pan y tendrá segura su agua. Tus ojos contemplarán al Rey en su hermosura, verán una tierra muy lejana. Ahora, típicamente lo que ocurre aquí, hay un poco de confusión. Cuando pensamos de fuego consumidor, cuando pensamos de llamas eternas, pensamos en el castigo eterno. Inmediatamente se nos va la mente al infierno. Pero, ¿quién es fuego consumidor? En Deuteronomio 4:24 tenemos la respuesta. Dice, porque el Señor tu Dios es ¿qué? Fuego consumidor. Una vez más, Isaías nos habla de quién habitará con Dios. ¿Quién habitará con el fuego consumidor? Con Dios. Hebreos 12:29, porque nuestro Dios es fuego consumidor. ¿Quién habitará con Dios? Es el punto de todas estas citas. Y la respuesta nos es bastante clara, pero también sombría. ¿A quién describen los salmos? ¿A quién describe el profeta Isaías? Describen al de manos limpias, al de corazón puro, al que no anda en falsedad ni engaño, el que no calumnia con su lengua, el que no hace ningún mal al prójimo, el que no reprocha a su amigo, al que menosprecia al perverso, al que presenta sin cobrar, al que presta, disculpen, sin cobrar interés, al que anda en justicia, al que habla con sinceridad. Habla de aquel que ni siquiera quiere huir de injusticias, aquel que prefiere no ver maldad. Los salmistas y el profeta Isaías, al igual que el resto de la Biblia, en toda otra cita, nos describen al justo, al piadoso, al que se ha apartado para Dios perfectamente. Nos resta entonces la pregunta, ¿quién de nosotros puede? ¿Quién puede habitar con Dios según estos requisitos? Leamos una historia para contestar la pregunta. Vayan conmigo a Éxodo 33.
Éxodo 33, les leo la palabra de Dios. Entonces el Señor dijo a Moisés: anda, sube de aquí, tú y el pueblo que has sacado de la tierra de Egipto, la tierra de la cual juré a Abraham, a Isaac y a Jacob, diciendo: a tu descendencia la daré. Y enviaré un ángel delante de ti, y echaré fuera al cananeo, al amorreo, al hitita, al fereceo, al heveo y al jebuseo. Sube a una tierra que emana leche y miel, pues yo no subiré en medio de ti, oh Israel, no sea que te destruya en el camino, porque eres un pueblo de dura cerviz. Cuando el pueblo oyó esta mala noticia, hicieron duelo, y ninguno de ellos se puso sus atavios, porque el Señor había dicho a Moisés: di a los hijos de Israel, sois un pueblo de dura cerviz, si por un momento yo me presentara en medio de ti, te destruiría. Ahora pues, quítate tus atavios, para que yo sepa qué he de hacer contigo. Y a partir del monte Horeb, los hijos de Israel se despojaron de sus atavios. Y acostumbraba a Moisés tomar la tienda, y la levantaba fuera del campamento a buena distancia de él, y la llamó la tienda de reunión. Y sucedía que todo el que buscaba al Señor salía a la tienda de reunión que estaba fuera del campamento. Y sucedía que cuando Moisés salía a la tienda, todo el pueblo se levantaba, permanecía de pie cada uno a la entrada de su tienda y seguía con la vista a Moisés hasta que él entraba en la tienda. Y cuando Moisés entraba en la tienda, la columna de nube descendía y permanecía a la entrada de la tienda. Y el Señor hablaba con Moisés. Cuando todo el pueblo veía la columna de nube situada a la entrada de la tienda de reunión, todos se levantaban y adoraban, cada cual a la entrada de su tienda. Y acostumbraba a hablar el Señor con Moisés cara a cara, como había un hombre con su amigo, como habla un hombre con su amigo. Cuando Moisés regresaba al campamento, su joven ayudante Josué, hijo de Nun, no se apartaba de la tienda. Y Moisés dijo al Señor: mira, tú me dices: haz subir a este pueblo, pero tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Además has dicho: te he conocido por tu nombre y también has hallado gracia ante mis ojos. Ahora pues, si he hallado gracia ante tus ojos, te ruego que me hagas conocer tus caminos para que yo te conozca y halle gracia ante tus ojos. Considera también que esta nación es tu pueblo. Y él respondió: mi presencia irá contigo y yo te daré descanso. Entonces le dijo Moisés: si tu presencia no va con nosotros, no nos hagas partir de aquí. Pues en qué se conocerá que he hallado gracia ante tus ojos, yo y tu pueblo. ¿No es acaso en que tú vayas con nosotros para que nosotros, yo y tu pueblo, nos distingamos de todos los demás pueblos que están sobre la faz de la tierra? Y el Señor dijo a Moisés: también haré esto que has hablado, por cuanto has hallado gracia ante mis ojos y te he conocido por tu nombre. Entonces Moisés dijo: te ruego que me muestres tu gloria. Y él respondió: yo haré pasar toda mi bondad delante de ti y proclamaré el nombre del Señor delante de ti. Y tendré misericordia del que tendré misericordia y tendré compasión de quien tendré compasión. Y añadió: no puedes ver mi rostro. ¿Qué dice ahí? Porque nadie puede verme y vivir. Y muchos dirán: pero no decía que lo veía cara a cara. Lenguaje figurativo de íntimamente, de cómo se hablaban, pero jamás Moisés vio a Dios. ¿Por qué? Porque nadie le puede ver y permanecer vivo. Cuando preguntamos: ¿quién puede habitar en la gloriosa presencia de Dios? La respuesta es: nadie. Dios dice: nadie. Nadie podrá estar en la presencia de Dios. Pues claro está que todos hemos fallado, que somos pecadores. Todos estamos sin esperanza por nuestro pecado. Y ese es el punto de Pablo, que en Cristo, por su obra, por satisfacer el requisito de Dios, por obedecer los 613 mandamientos sin falla,
Y al hacerlo en tu lugar y el mío, podemos habitar en la gloriosa presencia de Dios. No solo eso, ya lo hacemos. Solo aquel que es perfecto, perfectamente recto, podrá habitar en la presencia de Dios. ¿Quién es el recto? ¿Quién es el justo que ascenderá al monte del Señor? ¿Quién tiene la perfección para habitar en el tabernáculo de Dios? ¿Quién podrá estar en la presencia de aquel que es fuego consumidor, llama eterna, y verle cara a cara? Pablo y el resto de la Biblia nos indica que son aquellos los cuales encuentran su vida juntamente con Cristo. Es aquel que fue resucitado juntamente con Cristo. Es aquel que Dios mismo lo ha sentado en los lugares celestiales en Cristo Jesús. En otras palabras, hermanos, aquel que cree. Aquel que cree en Cristo, cree en su obra. Sentado está y estará en los lugares celestiales donde está Cristo, donde habita Dios en toda su plenitud. El creyente estará en la presencia de Dios por la eternidad, por la gracia de Dios y su bondad para nosotros que estamos en Cristo Jesús. Aleluya. Alabado sea Dios, hermanos. El punto es que ahora somos del cielo. Pertenecemos a Dios, pertenecemos a su presencia. Noten cómo lo expresa los Filipenses, un versículo bastante conocido, Filipenses 3:20, porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también ansiosamente esperamos a un Salvador, el Señor Jesucristo. Somos ciudadanos del cielo, habitamos en la presencia de Dios. Por los agobios de la vida, por las enfermedades, por los problemas se nos olvida, pero tú eres residente del cielo, ciudadano, coheredero con Cristo, habitando eterna y perpetuamente en la gloriosa presencia de Dios, que es fuego consumidor, por Cristo. ¿Se acuerdan de Hechos cuando Pablo recuenta lo que recibe de Cristo cuando se convierte? Leamos, fíjense, Hechos 26, 16 al 18, ya lo hemos estudiado. Dice, pero levántate y ponte en pie. Está explicando Pablo lo que Cristo le dice. Porque te he aparecido con el fin de designarte como ministro y testigo, no solo de las cosas que has visto, sino también de aquellas en que me apareceré a ti, librándote del pueblo judío y de los gentiles a los cuales yo te envío, para que abras sus ojos, a fin de que se vuelvan de la oscuridad a la luz. Noten aquí, y del dominio de Satanás a Dios, para que reciban por la fe en mí el perdón de pecados y herencia entre los que han sido santificados. Al dominio de Dios, o sea, sujetos de Él y a Él. Pertenecemos a Dios, somos de Él, ciudadanos del cielo. Significa que ya no obedecemos a Satanás, no pertenecemos a Satanás, no obedecemos a Satanás ni al mundo, ni a nuestra naturaleza pecaminosa, sino a Dios. Dios ha hecho todo esto por nosotros en Cristo. Veamos el por qué. Veamos por qué Dios ha hecho todo esto. Lo encontramos en el versículo 7. Efesios 2:7. A fin de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Aquí vemos el propósito, la razón, el fin de todo esto. ¿Qué es? Una demostración exhaustiva o completa de su gracia por medio de su bondad hacia nosotros. Todo esto se encuentra en Cristo Jesús. Ahora, ¿cómo demuestra Dios su gracia y su bondad? Por medio de su iglesia, por el grupo de pecadores que han recibido perdón en Cristo, y esto por el sacrificio de su Hijo, Señor nuestro. La obra de Cristo demuestra su gracia y bondad hacia su pueblo.
Hermanos, el nacimiento de Cristo, su encarnación, su vida perfecta, su muerte, sepultura, su muerte y resurrección, juntamente con la sección a la diestra del Padre, demuestran gracia y bondad para con el creyente. Aquellos que creen en Cristo, que son partícipes por la fe en la obra de Cristo, declaran la gracia y bondad de Dios al recibir perdón de sus pecados y una salvación eterna. Cuando ves a tu hermano o tu hermana en Cristo, es un testamento de la gracia y misericordia de Dios. Volteas a tu lado en este momento y ves a un creyente, es el testamento andante de la gracia, de la bondad de Dios que Dios ha tenido para con nosotros en Cristo Jesús. Todo para su gloria. Que Él sea alabado y glorificado por siempre. Y hermanos, ¿qué resta? ¿Qué es lo que nosotros podemos dar? ¿Qué es la respuesta del creyente? Gratitud y alabanza. Gratitud y alabanza. Esa es la vida del creyente. Gratitud y alabanza. Gratitud por medio de vidas santas. Gratitud por medio de alabanza. Gratitud en todo aspecto de nuestras vidas. Al considerar que nuestro fin era el infierno. Al considerar que lo único que merecíamos era estar delante de Dios, enfrentarnos en contra de Él, quien es fuego consumidor, y ser consumidos. Pero Dios, como dice el versículo 4, que es rico, que es grande en misericordia, abundante, ha derramado hacia nosotros su gracia y su misericordia, y la honra y la gloria sea a Él. Ahora nuestra resurrección está en Cristo, nuestra nueva vida está en Cristo, nuestra nueva posición ahora en Cristo. Todo para que sean evidentes las sobreabundantes riquezas de su gracia y su bondad a nosotros en Cristo Jesús, por medio de su Hijo nuestro Señor. Espero tengamos un aprecio renovado, o tal vez más robusto, de nuestra unión en Cristo y el significado para nosotros. Aquellos que estábamos muertos en delitos y pecados, siguiendo el curso de este mundo, en oposición a Dios, bajo el dominio de Satanás, para hacer su voluntad en contra de Dios, al igual que siguiendo nuestros propios deseos contrarios al de Dios, ahora hemos recibido vida juntamente con Cristo. Resucitados a una nueva naturaleza que busca agradar a Dios y nos ha hecho ciudadanos del cielo, una posición en Cristo permanente, eterna, que no cambia. Y todo esto por su gracia y bondad hacia nosotros en Cristo Jesús, Señor nuestro. Una de las cosas que sabemos todos que es verdad es de que esta vida es difícil, bastante difícil. Hay bastantes cosas que nos afectan. Incluso muchas veces dejamos que cosas simples afecten hasta nuestro estado mental. Mi apelación el día de hoy, hermanos, es de que al considerar nuestra unión con Cristo, entendiendo la seguridad que hay estar en Cristo, vivamos vidas victoriosas para Cristo. No significa que no nos va a pasar nada malo, no significa que no vamos a enfrentar cosas difíciles. Lo que se va a significar es de que cuando vengan esas tribulaciones, tengamos la mente puesta en las cosas de Dios y nuestra identidad en Cristo, nuestra vida en Cristo. Que ahora significa que no hay nada que nos pueda afectar. Porque a pesar de lo que éramos, ahora tenemos acceso directo a la presencia gloriosa de Dios. Podemos estar delante de Él, parados cara a cara, sin afecto alguno, más que gratitud y alabanza. Y cuando vengan los tiempos de gozo, cuando vengan los tiempos de bendición, cuando haya abundancia, cuando haya salud, cuando toda relación esté bien, que solo sea una probadita de lo que aún resta, la gloriosa presencia de Dios. Vivamos, hermanos, meditando de que un día futuro veremos a Dios cara a cara. Eso espera. No hay nada de malo en tener un gozo en las calles de oro, el mar de cristal. No hay nada de malo en nada de ello, pero Dios habitará ahí. Nosotros su pueblo con Él. La honra y la gloria sea a Cristo Jesús. Venga lo que venga, hermanos, estaremos con Dios
por siempre.